Ok, muy buenas tardes. A nombre de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio sobre el proyecto de ley de contrataciones públicas. Para dar inicio, invitamos al señor César Candela, exmiembro del Consejo Directivo de OCE, socio de Candela Jara Abogados, quien hará una reseña acerca del marco legal en contrataciones con el Estado. César es experto en gestión pública, derecho administrativo y licitaciones públicas, con maestría en gestión en políticas públicas. Bienvenido, César. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera, por favor, que me confirmen si fueran tan amables, si se puede apreciar la pantalla, la presentación. Sí, perfecto, César. Adelante. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a la Cámara Peruana de la Construcción. Para mí es un honor poder asistir a este conversatorio y poder brindarles a todos los que nos están viendo en este momento mi opinión respecto al marco legal en contratación pública. Efectivamente, como acaba de decir el presentador, el señor Lechuga, efectivamente me he desenvuelto en la administración pública como miembro del órgano supervisor de compras del Estado y participo de alguna manera, directa o indirectamente, incluso en la redacción de algunas de las normas que han estado vigentes en algún momento en los últimos años. Es importante, antes de hablar de este tema, saber dónde nos encontramos en este momento y cuál es el marco que es aplicable a todas las contrataciones públicas con énfasis en la construcción. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, del año 2014 se publicó la Ley 3225, ley que nos rige actualmente y que ha sido modificada en dos oportunidades mediante el Decreto Legislativo 1341 y el 1444. Estas modificaciones, por supuesto, han ido orientadas a mejorar algunos aspectos. Estoy convencido de que la intención ha sido en todo momento buena. Sin embargo, en estos momentos tenemos no solamente este régimen legal vigente, sino tenemos otros regímenes legales alternativos que se vienen utilizando en la ejecución del presupuesto a nivel de gobiernos locales, regionales, ministerios, es decir, en el ámbito de todo el sector público. Complementariamente, por supuesto, a cada ley y a cada modificación, se ha ido aprobando la modificación al reglamento vigente, cuya lámina usted puede apreciar, señalando incluso los años en el cual han sido publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, sector que, como ustedes ya deben conocer, supervisa la política pública de la contratación en general. El título de este conversatorio, por supuesto, tiene énfasis en resaltar el último proyecto de ley que fue publicado por el exministro de Economía, el señor Waldo, quien obviamente ya no se encuentra en dicha cartera, ya que actualmente está el ministro Pedro Franque. Pero dada la transición política que ha tenido el país en los últimos años, hemos tenido más de un ministro, más de un presidente y, por supuesto, una visión en algunos casos muy clara y en otros casos nada claro respecto a si hay o no una intención de modificar o implementar un nuevo marco legal dada la coyuntura. La pandemia, sin duda, hace necesaria la revisión de este marco legal y un repaso de lo que fuese este proyecto y qué cambios iba a traer. Lamentablemente, una vez más, este proyecto ni siquiera fue remitido al Parlamento
o al Poder Legislativo para su debate en las comisiones de trabajo, tanto de Fiscalización y Contraloría como la Comisión de Economía. Se quedó en el tintero y durante 30 días el Ministerio de Economía y Finanzas, por segunda vez, recibió las opiniones de todos aquellos interesados en proponer algunos cambios. Creo que el enfoque más importante radica en resaltar algunos aspectos que proponía dicho proyecto de ley. Primero, había una reducción en la finalidad. Este proyecto fue publicado en El Peruano mediante una resolución ministerial 141-2021 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. La página web del MEF registró el pedido y sirvió de canal o el vehículo para recibir las propuestas y observaciones de este proyecto. Algunos aspectos, digamos, resaltantes eran modificar la finalidad de la misma ley. Como ustedes pueden ver en el lado derecho de sus pantallas, el texto cambiaba básicamente la redacción y señalaba que la finalidad de la ley era establecer un marco normativo que orientase la contratación, servicios y obras para los fines públicos correspondientes bajo un enfoque de valor por dinero en el marco de un sistema nacional de abastecimiento. Si bien el proyecto de ley no traía este título, el proyecto de ley que fue publicado por la ex ministra de Economía del señor Vizcarra, la señora María Antonieta, sí tenía como título la ley general o una nueva ley general del Sistema Nacional de Abastecimiento. Algunos señalan que sería bueno incluir al marco de la contratación pública dentro de un sistema, porque en realidad es toda una plataforma integral que no solamente tiene a la ley de contrataciones como eje fundamental en la ejecución del presupuesto, sino otras normas de mayor espectro como la ley de presupuesto, las normas de tesorería y, por supuesto, normas complementarias. Hablar de un sistema nacional de abastecimiento era darle un enfoque macro a esta política que ha sido muy variable en los últimos 25 años. Antes de la vigencia de la Ley 30-225, en el año 97 se dispuso la publicación de una ley de contrataciones y de una modificación que posteriormente ingresó en nuestro sistema las figuras más modernas que conocemos, como la subasta inversa, como la implementación de un registro nacional de proveedores, como la implementación al 100% de un sistema y una plataforma electrónica más conocida como el SEACE, la figura del convenio marco y otros mecanismos con el objetivo, supuestamente, de ayudar a darle una ejecución y una velocidad. Dicha ley no fue modificada hasta después de varios años, en el año 2008, mediante la dación del decreto legislativo 1017, que tuvo como objetivo fundamental crear un organismo centralizado en un objeto de funciones orientadas a la supervisión. Es por eso que el Consejo Superior de Contrataciones pasó a llamarse OCE, Organismo Supervisor de Compra del Estado, asignándole a OCE una nueva facultad que era la de supervisar, incluso la de detener a tiempo, previa denuncia de los interesados, cualquier licitación pública. Desde ese decreto legislativo, cuya orientación además estuvo dirigida a reducir los plazos de ejecución, se implementó esta nueva ley que ahora estamos comentando y cuyos dos exministros de Economía, que ahora ya no están en el ejercicio de su función, se ha pretendido cambiar, iniciando la modificación de este artículo. Muy bien. Otro de los artículos que habría que resaltar, se resaltaba para modificar, era el relacionado a los principios que yo llamo los mandamientos en la contratación pública. Muchas veces los proveedores invocan estos principios para asegurar el cumplimiento de la normativa y el respeto a los ejes fundamentales de la contratación pública. Como ustedes pueden ver, básicamente la propuesta del señor Waldo se orientaba a insertar un nuevo principio que era el valor por dinero. Adicionalmente, se ampliaba y se extraía el ámbito de aplicación de la ley, en este caso, las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno. Porque, como ustedes comprenderán o deben saber, no solamente el Poder Ejecutivo ha creado empresas, sino gobiernos regionales y también gobiernos locales.
Lo que se hizo entonces en este proyecto era proponer básicamente incorporar a las empresas del Estado en todos sus niveles dentro del ámbito de aplicación. Adicionalmente a ello, también habían algunas modificaciones orientadas a excluir del ámbito de la ley algunos aspectos o contratos. Muy bien, en resaltado usted puede ver algunas modificaciones, por ejemplo, las contrataciones realizadas y los procedimientos específicos de una organización internacional, ya que como ustedes deben saber, muchas de las contrataciones ahora no solamente se hacen bajo el ámbito de la Ley 3225, sino bajo el ámbito de otros regímenes legales que pasaremos a comentar rápidamente más adelante. Lo otro que resaltó este proyecto era básicamente establecer dentro del ámbito o de excluir la contratación de las famosos 8 UITs o 8 unidades impositivas tributarias, muy contrario al proyecto que presentó la exministra de Economía María Antonieta, que elevaba este margen a 16 UITs. Muchas consultorías se contratan directamente mediante este mecanismo. Muy bien. También se hablaba de simplificar el texto de garantías con el claro objetivo de hacer una regulación más detallada de estas en el reglamento. Y por supuesto, a lo largo de la pandemia se ha insertado la posibilidad de proponer el uso de las pólizas de caución adicionalmente a las famosas cartas fianza. Muy bien, después habían algunas modificaciones orientadas básicamente a señalar las modificaciones contractuales. Después se hablaba de las posibilidades y en qué momento correspondía el pago en el caso de resolución de contratos. Después hacía énfasis en hacer una modificación en lo cuanto tenía que ver con los pagos. Y así sucesivamente, este proyecto fue sugiriendo algunos cambios también en las responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual directamente al contratista. Adicionalmente a este marco legal, que obviamente no está en vigencia y ni siquiera ha ingresado al Congreso de la República, porque en estos momentos no hay ningún proyecto de ley que sugiera un cambio de todo el marco legal, se creó otro régimen legal en 2017 como consecuencia de la reconstrucción con cambios y el fenómeno del niño costero que afectó al norte del país, generando entonces del Poder Ejecutivo la inyección de presupuesto de más de 25.500 millones destinados a ejecutar intervenciones para recuperar, reconstruir y mejorar con estos cambios la infraestructura que se había dañado, ya sea carreteras, hospitales y toda la infraestructura necesaria a restituir como consecuencia de los daños que causó este fenómeno. Se aprueba la ley 30556 y se señala para el uso de la ejecución del presupuesto inicial la utilización del procedimiento de adjudicación simplificada, que como ustedes saben es uno de los 9 procedimientos que está señalando la ley, se pueden usar para ejecutar cualquier presupuesto en el marco de esta ley. Adicionalmente, se crea la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y se inserta un consejo directivo conformado por los 5 ministros que conforman los sectores de alguna manera más involucrados y más dañados como consecuencia del fenómeno del niño costero, como son vivienda, transportes y comunicaciones, agricultura, educación y salud. La labor inicial de la autoridad era hacer un monitoreo y, por supuesto, actualizar el Plan Nacional de Ejecución de Infraestructura con la información recogida de todos los municipios, más de 500 a nivel del norte del país, para darle prioridad al gasto, en ese sentido, de las obras a ser recuperadas. Adicionalmente, se faculta a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios a ser incluso unidad ejecutora y poder realizar la ejecución de proyectos que estime pertinente. Pero la ley también sufrió una modificación. La adjudicación simplificada pasó de ser entonces un proceso único especial para la reconstrucción con cambios que se insertó mediante la delegación de facultades a través de un decreto legislativo el 1354. Paralelamente, y como corresponde, se aprobó un reglamento que también ha sido modificado como consecuencia de esta modificación normativa. El Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, por supuesto, reúne la infraestructura afectada, las obras de prevención y ordenamiento urbano y el fortalecimiento de capacidades. La distribución de estos 25.500 millones de soles y un poco más
se orientó a la ejecución de estos 3 rubros. Adicionalmente, por supuesto, se ha ido o se propuso más de 500 proyectos para ejecutar mediante la modalidad de obras por impuestos, cuya norma, por supuesto, no está en la ley de contrataciones, pero, sin embargo, se quiso impulsar a través de la gestión del exdirector de la reconstrucción con cambios, el ingeniero Edgar Quispe, que estuvo, por supuesto, a cargo de la institución después del primer director de la reconstrucción con cambios. El presupuesto, entonces, se orientó a un 72% a las obras de reconstrucción, estamos hablando de 18.000 millones de soles, 21%, 5.400 millones a obras de prevención y el 5% a soluciones de vivienda y un 2% restante a mejorar la capacidad de las principales unidades ejecutoras. Muy bien, lamentablemente el avance no fue exitoso o como se esperaba, ya que este régimen fue creado para ejecutar los 25.500 millones en 4 años, con la posibilidad de prorrogar su funcionamiento hasta en 2 años. A marzo de este año, se ha tenido que buscar otras alternativas para para seguir ejecutando y poder permitir el acceso acelerado tanto de empresas nacionales como extranjeras en la ejecución de estos proyectos. Adicionalmente, con motivo de la pandemia, el ingeniero Martín Vizcarra, expresidente de la República, promovió la aprobación de un decreto de urgencia 070-2020. El decreto de urgencia, a diferencia de una ley o un decreto legislativo, tiene solamente una aplicación temporal. Es decir, se entiende que ejecutado este presupuesto, automáticamente podía quedar fuera de aplicación este decreto. Entonces, la idea del gobierno del señor Vizcarra era reactivar la economía a través de sus ejes más importantes, que es la ejecución de infraestructura. Por supuesto que inicialmente se destinó cerca de 7.000 millones de soles en estos proyectos, distribuyéndolos en transportes y comunicaciones, agricultura, vivienda, incluso para generar puestos de trabajo a casi 250.000 personas a través del programa Trabaja Perú. Datos y cifras que usted podrá ver en la distribución de la presentación que seguro la Cámara Peruana de la Construcción le hará llegar oportunamente para un estudio a mayor detalle. Muy bien. Después del éxito que tuvo la aplicación de la figura del gobierno a gobierno con Gran Bretaña en la ejecución de los más de 4.400 millones para los Juegos Panamericanos y la implementación de su infraestructura, tras un modelo exitoso en las Olimpiadas de Londres de 2012, el modelo es recogido para hacer justamente la ejecución de un promedio de 6.000 millones más de la reconstrucción con cambios para acelerar justamente el término de estos 25.500 millones que han sido lentos, lamentablemente, por diversos factores. Pero, entonces, tenemos una ley 3225 con 2 modificaciones en menos de 3 años. Tenemos también un marco legal de la reconstrucción con cambios que ha sido modificado y que además se le ha adicionado el uso del acuerdo de gobierno a gobierno. Tenemos un presupuesto que se llama Arranca Perú, de los cuales estamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de soles, porque comenzó con 7.000, pero se fueron adicionando mayores cantidades de soles para justamente ayudar a recuperar y darle celeridad a ese sector. Pero además de esto, la ley ha ido facultando a las entidades públicas a firmar convenios con organismos internacionales. Y esto, por supuesto, ha generado como consecuencia un uso excesivo que puede ser positivo o negativo según la visión que usted pueda tener. A la fecha, el incremento de este mecanismo de los convenios con organismos internacionales se ha incrementado en más de 800%, dejando entonces de lado la aplicación de la ley de contrataciones. Y es aquí donde llegamos al punto de haber mostrado los diferentes regímenes legales o marcos complementarios que, por supuesto, se tienen que utilizar tanto en el sector público y que el sector privado, tanto nacional como internacional, se ve forzado a conocer para tener la opción a poder participar. Pero una cosa más, los convenios con organismos internacionales no se rigen necesariamente en todos los aspectos por la ley de contrataciones, sino por los reglamentos y normas que en algunos casos
tienen denominaciones similares, pero que están regulados por los mismos organismos internacionales. Este abanico de normas, este abanico de opciones, por supuesto que genera confusión en la adecuada aplicación de la normativa correspondiente y genera muchas veces e involuntariamente un problema de aplicación y de criterios al funcionario y al servidor público que ha sido muy volátil, tanto a nivel regional como local, por el cambio cada 4 años de autoridades, como a nivel de gobierno central, ministerios y unidades adscritas o entidades adscritas que se ven forzadas a utilizar todo este marco que hemos presentado. ¿Qué sería lo ideal desde mi punto de vista? Pues básicamente lo ideal sería unificar los mejores aspectos de cada régimen en la medida de lo posible y crear un régimen ordenado para que en adelante la ejecución sea más acelerada. Siempre he creído, por criterio, que lo ideal es llegar a ejecutar el presupuesto como si fuera el sector privado, pero teniendo y recordando siempre que estamos hablando de presupuesto del Tesoro Público. Así que para aquellos amigos empresarios que siempre han visto con temor ejecutar en el ámbito del sector público, es razonable por la burocracia que existe en los procedimientos. Pero el cambio de criterio ha ido de la búsqueda de la aceleración a poner candados a los casos de corrupción. Los casos de Lavallato y el Club de la Construcción han mellado en el funcionario público y han mellado en el sector nacional de las empresas que durante muchos años, con esfuerzos, la gran mayoría, logró insertarse en este mercado y participar limpiamente en la contratación pública. Es necesario, sin duda alguna, desde mi humilde punto de vista, plantear una reforma integral al sistema de contratación pública y, por supuesto, felicito a la Cámara Peruana de la Construcción por insertar esta propuesta y traer no solamente a quien les habla, sino a otras personas que sin duda podrán orientar y escuchar del foro del auditorio que tenemos en este momento, que entiendo es muy numeroso, propuestas y comentarios que podrían ser consideradas para que la misma Cámara Peruana de la Construcción y otros gremios seguro podrían plantear por fin una propuesta de ley que llegue tanto al Parlamento como al Poder Ejecutivo. Lamentablemente, el ministro Franque no ha dado todavía señales de querer insertarse o modificar este sistema. La presidencia del órgano supervisor de contrataciones con el Estado está encargada mientras que se designa nuevamente al nuevo presidente. Entonces, ¿qué es lo que viene o qué es lo que debería venir? Hay que tener en cuenta, por supuesto, que es necesario que el organismo supervisor de compra del Estado se convierta no solamente en una institución que nos dé app o nos dé charlas y cursos, sino que tiene que usar las más de 20 oficinas desconcentradas que tiene a nivel nacional y debe buscar la descentralización de funciones, otorgándole además, a través de una política de descentralización, mayores herramientas a los gobiernos regionales y locales para que puedan resolver algunos recursos de apelación con mayor celeridad. Y de esta manera, reducir, por supuesto, el cuello de botella que muchas veces se da en las distintas salas del tribunal. Un gran problema adicional es la sanción y el régimen de infracciones que ha hecho que se suspenda la actividad de muchas empresas, lamentablemente por el mal accionar a veces de algún técnico o persona que quiere participar y tener un trabajo, habiendo logrado muchas veces sin querer que se suspenda la actividad de una empresa por más de 3 años. Este problema en una situación de pandemia trae una problemática mucho más grave a la que ya tenemos. Pero hay otro tema que quiero terminar señalando. La última directiva que tiene el organismo supervisor de compra del Estado para permitir el funcionamiento de las empresas en el marco de la contratación pública a través del Registro Nacional de Proveedores fue modificado antes de la pandemia. En esta directiva se establecieron los ratios, es decir, los parámetros que evalúan a los consultores y ejecutores, generando una suspensión porque las empresas habían tenido pérdidas por más del 50% de sus ingresos, considerando las utilidades del año anterior. Yo me pregunto, el criterio de 12 dejó de lado el hecho que muchas empresas tuvieron pérdidas a consecuencia de la pandemia y la inacción que sufrió el sector construcción. ¿Por qué no se ha propuesto aún un tránsito que permita cuanto antes
la reinsertación de la mayoría de empresas nacionales que se han quedado sin poder participar por esta suspensión a raíz, lamentablemente, de las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia. Para esto no necesitas modificar la ley. Hubiera sido suficiente modificar estos ratios y esta directiva. Lamentablemente, el órgano supervisor de compras del Estado solamente se limitó a darnos instrumentos y herramientas digitales que lamentablemente no han sido suficientes. Estoy tratando de ser un crítico, pero no con ánimo de cuestionar la buena o mala intención en la gestión de la persona que estuvo a cargo de la institución, sino de plasmar una visión diferente para darle celeridad a todo este mundo de la infraestructura que haría muy bien al país. Se tenía pensado que los 25.500 millones de la reconstrucción podían generar un crecimiento de la economía de 1% o 1.5%. Como todos saben, el crecimiento promedio del Perú antes de la pandemia era de 4%, habiendo terminado una recuperación el año 2020 en más 10 u 11%, que desde mi punto de vista sigue siendo solamente una recuperación sin llegar aún al nivel cero del promedio de crecimiento que podíamos haber conseguido para mirar hacia adelante lo que podía ser una recuperación importante de este sector. Hay muchas propuestas que son idóneas, como por ejemplo evaluar la capacidad y la experiencia de muchas empresas o los criterios para poder permitir la participación de los consorcios. En fin, hay una infinidad de aspectos que hay que revisar, pero que sin duda podrían traer de la mano una mejora importante para su pronta ejecución e implementación en el país. Bueno, esto ha sido mi presentación. Básicamente ha sido una pincelada del marco actual que tenemos y cedo la palabra, por supuesto, al señor moderador para que continúe con la presentación y, por supuesto, mi disposición para resolver las consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias. César, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy ilustrativa y, como dices, con muchas ganas de seguir adelante y aportar con buenas críticas constructivas. Te invitamos a quedarte con nosotros para el panel que tendremos a continuación. Damos la bienvenida al inicio de este conversatorio sobre el proyecto de ley de contrataciones y damos la bienvenida a Luis Alonso Roas, gerente de control de megaproyectos en la Contraloría General de la República. Luis Alonso, buenas tardes ya. Ítalo Valle, nuestro presidente del Comité General de Obras Públicas y Concesiones de Capeco. Gracias, Ítalo. El congresista Wilmar Helera no podrá acompañarnos el día de hoy debido a que se encuentra alejado de la ciudad capital y con una muy mala señal, y entonces está él en un proyecto de entrega de terrenos que tuvo que atender, así que tendremos en su representación a su asesor principal, el doctor Waldir Sánchez. ¿Cómo está, Waldir? Muchas gracias. Invitamos, por favor, al doctor Candela para que también nos acompañe con la presentación de su cámara, ¿no? Y damos inicio a este conversatorio. Doctor Candela. Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Ahí estamos. Bueno, yo tenía, iniciando este conversatorio, había algunas preguntas que realizar. En este caso, para el doctor Sánchez, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es el déficit, como lo estamos viendo, de infraestructura pública, y su principal causa es la baja capacidad que existe en la ejecución presupuestal de todas las entidades. Queda claro que la ley de contrataciones públicas vigente no ha servido para reducir dicha brecha. Por eso le preguntamos,
¿Qué nuevos planteamientos se requieren afectar a esta nueva ley que se plantea para cubrir esta necesidad? Muy bien, muy buenas noches. Un saludo afectuoso a todos los integrantes de este prestigioso evento y a sus asistentes. En efecto, un saludo cordial antes que todo del señor congresista de la República, ingeniero Wilmar Alberto Lera García, que estaba prevista su participación, pero por un tema propio de su función de representación política, está en su región de origen en la ciudad de Piura atendiéndolo. Y nos envía aquí para participar gustosamente. Y para decirles en primer lugar que el despacho del congresista desea, por cierto, convertirse en una suerte de canalizador de las inquietudes que se están planteando. De hecho, ya se ha participado en algunas reuniones, ya se ha tomado conocimiento de las iniciativas que se vienen planteando al respecto y el ingeniero Lera, como su profesión, ingeniero civil, exdecano del Colegio de Ingenieros de Piura, desea pues apuntalar este tema. Y tenemos claro en el despacho que, si se quiere, hay dos grandes temas donde una eventual modificación de la legislación debería apuntalar. Uno de ellos, por cierto, es el tema de la solución de las controversias, ¿no? Y en ese sentido, ya el despacho está auscultando una iniciativa referente al flamante y novísimo mecanismo de solución de controversias que son la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Boards, ¿no? Un mecanismo que empezó a discutirse en su introducción en el sistema legal peruano ya hace más de 9 años y que para el efecto práctico su vigencia recién tiene poco tiempo, algo de 1 año, y que debería, como mecanismo concebido para acompañar a la obra y para identificar in situ y en el campo de manera coetánea la problemática, debería ser un mecanismo de aplicación masiva, si se quiere, y liberar alguna suerte de parámetro en cuanto a su aplicación en el tiempo para que facilite esa situación. Entonces, estamos comprometidos en ese sentido en una iniciativa de ley que propenda, ¿no?, esa posibilidad, toda vez que, como es sabido, el arbitraje tiene otras connotaciones en cuanto a dilación, en cuanto a su tramitación y a sus incidencias. Y creemos que la Junta de Disputas tiene esa ventaja que hay que aprovecharla y explotarla más, como se diría en términos coloquiales. Y el otro gran mecanismo que nos causa preocupación y que debería en alguna forma innovarse es el tema de la seguridad jurídica que se debe otorgar al ente estatal, a los funcionarios, a las autoridades, para que tengan un marco de discreción y de actuación mayor y que suponga pues una agilidad y una celeridad, por cierto, dentro del marco jurídico, pero que no dé lugar a precisamente que a partir de esa inseguridad existente se tenga temor a esta suerte de responsabilidades posteriores. Un gran avance, sin lugar a dudas, fue el que se contuvo en la ley de contrataciones con el Estado, concretamente en el reglamento, en el artículo 224, ¿no? Vigente de 2018, donde se posibilitó el tema de la conciliación y se posibilitó que las entidades públicas, a partir de un análisis costo-beneficio, puedan, en su caso, acceder a un mecanismo, a entablar y concretar un mecanismo conciliatorio con su contraparte, ¿no?, con la finalidad de no derivar en situaciones como el arbitraje y por ende una dilación en el tiempo. Ese fue un primer ensayo que creemos ha sido útil y que la práctica lo está demostrando. De ahí que, pues entonces, para concretizar la respuesta, la ley, una eventual modificación de la ley, debe abordar esos aspectos en cuanto a la predominancia, el reforzamiento de la llamada Junta de Disputas y también un marco legal que discrecionalmente autorice a los funcionarios públicos a tener seguridad y que pueda constituir a su vez, unas decisiones que contribuyan a la celeridad y prontitud de las obras. Eso es lo que podría decir en cuanto a esta inquietud de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldir. Te agradecemos por tu intervención. Querías
pedirle a Ítalo que nos pueda contestar la siguiente inquietud. Nuestra constitución política establece verdaderamente un trato igualitario entre empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, día a día estamos viendo que la ley de contrataciones no refleja esto, no es igualitario el tema. Establecer requisitos diferenciados para sus incorporaciones en el Registro Nacional de Proveedores lo demuestra. Como Estado, Ítalo, ¿cómo crees tú que desde la nueva ley pueda ejercer un control más activo para que las empresas nacionales sean más competitivas, se desarrollen y sean más eficientes en la contratación pública? Y sobre todo en igualdad de condiciones, porque no se ve eso día a día. Todos los días discutimos en el comité, en todo, de que ojalá podamos tener esa igualdad que no se da. Ítalo. Bueno, Eduardo y todos los que nos acompañan esta noche, efectivamente, uno de los pilares, como lo ha dicho mi antecesor de la palabra, uno de los pilares del desarrollo y de la reactivación económica del país es, valga la redundancia, la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Educativa, salud, vial, saneamiento, electrificación, y también el bienestar a través y mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de la vivienda social. ¿Qué es lo que viene promoviendo la Cámara Peruana en la Construcción en estos últimos 9 años? Porque es necesario que nuestro sector se fortalezca, se desarrolle y que tenga un sostenimiento y un crecimiento sostenido a través del tiempo. Pero para eso es necesario contar con herramientas jurídicas y un marco de la ley que pueda incentivar el crecimiento del sector de la industria de la construcción. Pero, como dice Eduardo, venimos últimamente teniendo seminarios en la academia. La Cámara Peruana de la Construcción se ha vuelto un eje central, aglutinar al Colegio de Ingenieros del Perú, al Colegio de Arquitectos, a la Cámara de Comercio de Lima, a la misma Contraloría que ha tenido a bien recibirnos y está dispuesta, a legisladores, al Poder Legislativo, al Ministerio de Vivienda y Construcción, al Ministerio de Transportes, y por primera vez, después de muchos años, vemos que todos damos con el mismo diagnóstico. Todos los sectores hemos concluido que la actual ley de contrataciones del Estado y su reglamento son obsoletos y no es muy aplicable para la época moderna y la economía moderna globalizada del mundo. Y es así como vemos que se ha legislado lamentablemente, y como decía César Candela, en estos últimos 7 años se ha hecho parches a la ley. Se ha venido modificando la ley y adecuando la ley a un requerimiento o a una necesidad inmediata, pero no más a un mediano y largo plazo para tener una estabilidad y poder desarrollar y dinamizar el sector. Nosotros, lamentablemente, en la casuística que tenemos en el Comité de Obra Pública y Concesiones, nos damos cuenta y podemos certificar, y lamentablemente es así, que la norma, lejos de motivar e incentivar al sector de la industria nacional de la construcción, la demotiva. Y paso a resumir simplemente algunos alcances. Y es casuística. Tenemos licitaciones de más de 500 millones donde los 8 postores que participan son empresas extranjeras. ¿Y a qué se debe esto? A que hay barreras de entrada para el sector nacional. Barreras de entrada que la ley actual y el reglamento discrecionalmente permite al funcionario público, a los comités de adjudicaciones, hacer términos de referencia que, por decir ahora, ninguna empresa constructora peruana las cumpliría. Y paso a mencionar una que es muy importante. Se viene solicitando como requerimiento de admisibilidad en la obra pública una bendita línea de crédito. Línea de crédito bancaria que se solicita a los postores, pero no para cumplir un requisito o como un factor de calificación, sino como un requisito de admisibilidad.
Si una empresa constructora nacional, por citar un ejemplo y algo tosco, una obra de 500 millones, están solicitando una línea de crédito bancaria de 300 millones. Y si volteamos al entorno del sector de nosotros, nos damos cuenta que ningún banco nacional está en condiciones, más el agravante que hay una crisis, una emergencia sanitaria, de otorgar una línea de crédito a empresas nacionales por 300 millones. Y esto es reiterativo, no es referente solamente a un portafolio, a un sector, se viene haciendo en los diferentes ministerios, lo cual desde ya llama la atención y la Cámara Peruana de la Construcción se ha visto obligada a manifestarse y a tratar de interactuar, y yo agradezco a los presentes porque de una u otra manera vamos a tener que juntarnos y eliminar estas barreras de entradas que en todas las instituciones públicas se vienen reiterando y solicitando a las empresas nacionales. De igual manera, esta ley no reconoce la trayectoria de las empresas peruanas. Hay empresas que tienen más de 50 años en el sector, sin embargo, uno de los requisitos para evaluar esa experiencia, que todos sabemos que una experiencia es la destreza que uno adquiere o una organización adquiere a través de los años, se solicita que solamente la experiencia valedera sea de los últimos 10 años. Hay muchos miembros de la Cámara Peruana de la Construcción que con mucho esfuerzo son la tercera o segunda generación de las empresas de sus padres, pero ven con mucha tristeza que el esfuerzo que realizaron sus anteriores generaciones no les permite actualmente participar en una licitación, porque pareciera que estos cambios o modificaciones a la ley fueron hechos a medida o a la necesidad del momento y no pensando en un país o en una empresa que pueda desarrollarla y sostenerse a través del tiempo. La definición que hay en el sector de la construcción sobre obras similares estrictamente no se exige, si bien la ley y el reglamento condiciona a solicitar la experiencia como una obra similar. En muchas entidades del Estado se pide obra igual. Y no es lo mismo una obra similar a una obra igual. Eso no va a existir. Los profesionales, se atenta contra la libertad del ejercicio de la profesión. Y les voy a dar un ejemplo. En noviembre se va a llevar a cabo las elecciones al Colegio de Ingenieros del Perú para elegir al decano nacional y a los decanos departamentales y de las regiones del interior del país. Para postular a ser decano nacional se solicita 15 años de ingeniero colegiado. Sin embargo, en una obra de CEAPAL se pide 20 años de colegiado para poder calificar en esa obra. ¿No? Y ya sabemos nosotros, con la experiencia que tenemos en el ejercicio profesional, pues quienes cumplen, ¿verdad? Y generalmente esto es direccionado. ¿Direccionado a quién? A empresas que cuentan con las líneas de crédito, a empresas o profesionales que vienen de fuera, que muchas veces inclusive no se les exige la colegiatura. El otro aspecto es el espíritu de consorcio. El espíritu de consorcio es la sumatoria de habilidades y capacidades que tienen las empresas. Históricamente siempre ha sido así. Últimamente, con la discrecionalidad que se le da a los comités, pues existen barreras de entrada bien altas que hacen que las empresas nacionales no puedan participar. Solamente a manera de ejemplo, les diría que últimamente las empresas nacionales muy poco están participando en las licitaciones públicas de infraestructura de mayor volumen. Por ahí podría darles, creo que es necesario y urgente que el Estado, que todos los actores involucrados del sector, de una vez por todas hagamos una ley y un reglamento a futuro y pensando en el país y en el desarrollo de la actividad de la construcción en nuestro país, en beneficio, por supuesto, de los más necesitados. Gracias, Ítalo. A ver, yo pienso que la siguiente pregunta
César nos las va a poder responder. Se refiere a que, de acuerdo al último informe, se estima que el monto de las obras paralizadas en este momento es aproximadamente 31 millones de soles. Eso quiere decir que contratos de ejecución otorgados e iniciados por una u otra razón no se están terminando. Yo pienso que es hora de revisar la ley de contrataciones, ¿no? Es el arbitraje, el mecanismo idóneo para la obra pública en cuanto al tiempo. ¿Qué nos puedes decir, César, de eso? Sí, Eduardo, como verás, Ítalo coincide en algunos aspectos importantes en lo que he comentado. Efectivamente, los informes variables, los reportes y los flujogramas presentados por la Contraloría General de la República han ido insertando a su data la cantidad de obras paralizadas en el Perú. Y efectivamente, como tú dices, Eduardo, estamos hablando de 31.000 millones de soles en obras, incluyéndose hospitales, colegios, carreteras y otros proyectos de gran importancia para el desarrollo del país. Sin duda alguna, una medida que permitiría la ejecución acelerada en la búsqueda de algún mecanismo podría ser la publicación de un decreto de urgencia, y si bien hay un decreto de urgencia que ya establece un procedimiento, probablemente con la colaboración de la Contraloría General de la República, se podría trabajar junto al Ministerio de Economía y Finanzas un decreto de urgencia que busque una ejecución acelerada y ver si excepcionalmente y en este caso se puede insertar algún mecanismo como la resolución de junta de disputas o la conciliación misma para poder de una vez acelerar ese gran volumen de obras que están paradas. Yo recuerdo que para salir de la crisis de 2008 generada por el problema inmobiliario en los Estados Unidos, se generó un decreto de urgencia para ejecutar 3.500 millones de soles, por supuesto que es el 10% de lo que estamos hablando, y se generó un famoso shock de inversiones. Que por supuesto, como en todo, siempre hay falencias y errores, pero lo importante es que esto ayudó a acelerar la ejecución del presupuesto. Creo además que mientras que se aprueba una ley van a pasar algunos meses, porque recuerden que primero hay que lograr que el Poder Ejecutivo o algún despacho de algún congresista, entiendo que el congresista del despacho Helera, podría ayudar a promover una propuesta que finalmente va a pasar por un debate amplio y seguro las comisiones solicitarán la participación del MEF y de la misma Contraloría. Entiendo además que está en curso la aprobación de una ley de insistencia de control concurrente para ayudar a mitigar y reducir los efectos de la corrupción que nos cuestan al país diariamente un importante monto en dólares. La corrupción ha generado pérdidas por más de 10.000 millones de dólares y acelerar la ejecución de obras paralizadas ayudará de alguna manera a recuperar y alcanzar la meta de cubrir el déficit en infraestructura que ya era antes de la pandemia de más de 150.000 millones de dólares según AFIN. Entonces, un decreto de urgencia podría en paralelo ir esperando la aprobación de una nueva ley de contrataciones, pero acelerando a la ejecución de la cantidad de obras paralizadas, generando miles de puestos de trabajo y, por supuesto, permitiendo al Perú no solamente una recuperación de lo que teníamos antes de la pandemia, sino un crecimiento efectivo, no solamente una recuperación económica. El otro gran problema que hay que trabajar es que hemos arrinconado al funcionario público estableciendo medidas de hostigamiento que podrían llevar a generar que no cumpla con su función elemental, tomar decisiones. La toma de decisiones de un funcionario es importante para continuar con la ejecución eficiente del plan de presupuesto, del plan anual de contrataciones públicas. ¿Cómo es posible que al mes de octubre de este año solamente el 38% del presupuesto destinado a obras en los gobiernos locales y regionales se haya ejecutado? Ni siquiera hemos llegado al 50%. Esta es una problemática integral. Esta no es una problemática solamente del funcionario. Viene de una raíz más amplia.
Si no hay un enfoque macro del tema, además, apagando los incendios y este gran mega incendio que es la parálisis funcionarial y de estas obras paralizadas, no vamos a poder avanzar. Si no hay una decisión política del gobierno central y un ánimo de las bancadas del Congreso de la República a avanzar con esta implementación de la ley, vamos a seguir en lo mismo. Y creo que la Cámara Peruana de la Construcción, en la alianza con la Contraloría y el Congreso, podrían unificar esfuerzos y armar desde ya una mesa de trabajo proponiendo al Ejecutivo un decreto de urgencia. Porque si el gobierno central no lo hace, entonces tenemos que hacerlo nosotros, porque finalmente la ejecución de este presupuesto va a permitir la recuperación económica de miles de empresas nacionales que se han visto golpeadas. Pero no olvidemos, una política de incentivos. ¿Por qué pagar 3-4% del valor referencial de obras a organismos internacionales si tenemos funcionarios a los que se les paga mensualmente para cumplir esta función? Pero no solamente hay que amenazarlos si se corrompen, también hay que generar una política de reconocimiento a la eficiencia y a la ejecución ejemplar del presupuesto que nadie lo ha trabajado y creo que es importante. Generar una política de reconocimiento, en vez de pagarle 3% del valor referencial a un organismo internacional, ¿por qué no sacar un 0.01% para pagar a los comités especiales de grandes licitaciones, garantizando el éxito y la eficiencia? ¿Qué funcionario va a aceptar dinero si ya tiene un reconocimiento por el buen trabajo adicional? Es mi humilde sugerencia como un aporte al debate. Gracias, Eduardo. César, muchas gracias. Vamos a comprometer de verdad al doctor Sánchez para que a través de del congresista Wilmar Lera nos pueda apoyar y pueda ser partícipe de esta mesa casualmente de trabajo que sugiere César, que con Ítalo la podemos trabajar. Bueno, la siguiente pregunta para avanzar con el tiempo. Para Luis Alonso Roas, por favor, a la fecha. Sabemos que existen y tenemos aproximadamente más de 7 modalidades de contrataciones en este momento con el Estado, sin que estas verdaderamente nos hayan reducido esta brecha de infraestructura, que es necesario definitivamente revisar cada una de ellas y recoger las experiencias positivas, porque algunas tienen experiencias positivas, no todo tampoco es malo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los Juegos Panamericanos fueron exitosos y cumplieron sus metas? Muchas de las empresas que hemos participado casualmente en esos trabajos, en los Juegos Panamericanos, hemos visto ese trabajo. Y Luis Alonso, a ver, respóndenos y qué nos puede, ¿por qué se logró cubrir esas metas? Buenas noches, Eduardo, y a través tuyo a toda la audiencia de este importante evento, y buenas noches a todos los panelistas. En principio, felicitar a César por la brillante exposición, y quiero partir de lo que justamente él ha cerrado. Lo que necesitamos, antes de entrar a contestar directamente la pregunta, creo que el momento de trabajar y de pensar una nueva ley de contrataciones nos debe llevar a replantear algo más grande, más macro, como ha dicho César. El sistema en general de contratación pública, creo que, si bien es cierto, no podemos desmantelarlo porque hay que ejecutar el gasto, pero en la reforma hay que ponerlo a un costado y hay que comenzar a erigir nuevas reglas. Pero además, para ese desmantelamiento y edificación nueva, y ahí los ingenieros muchas veces me dicen que es mucho más fácil erigir una construcción de cero que remodelar una existente, también tenemos que abrir la mente de funcionarios públicos y de agentes privados que participan en la construcción para generar valor público. Hay un profesor de Derecho Administrativo español, José Meilán, que dice claramente que la contratación pública es un medio para la concretización de las políticas públicas. Es decir, ¿para qué? Para que, en este caso, para que a través de la infraestructura pública se brinden servicios públicos de la más alta calidad, que es lo que demandan los ciudadanos. Entonces, en principio, yo sí creo que debemos poner a un costado, para efectos del estudio y la reforma, las reglas actuales que tenemos y comenzar a erigir unas nuevas. Pero unas nuevas, evidentemente, distintas.
sencillas, simples, que no compliquen la vida de todos los actores de política en el tema de infraestructura. Yo hice hace unos meses una pequeña investigación de cuánto había cambiado la ley de contrataciones desde que salió en el año 96, 98, la 26850. De ahí me anclé en la 1017 y me anclé en la 30225, que todavía están vigentes porque hay contratos de obra pública que siguen ejecutándose bajo sus reglas. Y encontré que teníamos, en el caso de las leyes, de la ley de contrataciones, tanto de la 1017 como la 30225, más de 2 docenas de modificaciones. Pero a su vez, los reglamentos que estas tienen más de una veintena de cambios. Entonces, imagínese a un administrador de contratos de Provías Nacional, por decir cualquier unidad ejecutora, que tenga varios contratos a su cargo. Lo difícil que es ejecutar un contrato de obra con las distintas reglas que coexisten, pero además reglas que hemos ido parchando en el tiempo por desconfianza, por problemas, y que han ocasionado que todo el aparato de contratación, de ejecución de obras públicas, sea, la verdad, bastante gravoso. Pero además, no solo es modificar las reglas que establecen la contratación pública. Alrededor hay todo un sistema que parte, para mi gusto, desde la piedra angular del servicio civil, porque lo que dijo Waldir, lo que dijo César, lo que dijo Ítalo, necesitamos funcionarios competentes, necesitamos funcionarios proactivos que tomen decisiones, pero para tomar decisiones, asimismo tienes que tener una serie de bases y una serie de facilidades y mecanismos que te orienten a tomar esas decisiones. Necesitamos darle discrecionalidad al funcionario para que resuelva los problemas. Hay unos profesores muy conocidos, unos ingenieros Miller y Lezar, que tienen un libro que creo que es uno de las piedras angulares de la literatura de la ejecución de megaproyectos, que señalan que ejecutar un proyecto es atravesar una turbulencia. Siempre van a haber problemas, nunca va a ser lineal, siempre nos vamos a mover en diversas olas y vaivenes. La pregunta es, ¿cómo atravesamos esos vaivenes? ¿Cómo hacemos que ese piloto de ese avión que va en turbulencia tome decisiones concretas? Dándole los mecanismos y las herramientas necesarias para tomar decisiones. Porque si lo dejamos paralizado, evidentemente sabemos dónde va a parar el avión. Pero además, estas reglas que creemos deben ser sencillas y deben responder a algo que el profesor Julian Bailey, que es un famoso profesor inglés que estudia el tema de Derecho de la Construcción, nos dice. O sea, el marco legal nos debe llevar a tener contratos que respondan básicamente y que le digan a las partes, en el caso de obra pública, a funcionarios públicos y a contratistas privados, qué se tiene que construir, cuándo se tiene que construir y cuánto me va a costar, cuánto se tiene que pagar. Y alrededor de eso, estas tres cosas básicas, erigir los contratos, de tal manera que las partes tengan en claro cuáles son sus roles, qué tiene que hacer cada uno, y que en épocas de turbulencia, como dicen los profesores Miller y Lezar, saber qué ajustes se pueden hacer, cuáles son los límites legales de dónde ajustar, y todo erigido con un fin mayor, que no sea solo el cumplir aspectos procedimentales, de hacer un procedimiento, de cumplir un requisito, sino con el objetivo de que la obra se construya, porque de la construcción de la obra depende el servicio público. Es así, y ahí vengo a contestar directamente la pregunta, que en otras legislaciones, en otras realidades han tenido la sabiduría de generar otro tipo de contratos mucho más flexibles. Algunos le llaman colaborativos, otros dicen que es un error llamarle colaborativos, pero en fin, yo me acuerdo que en el Instituto de Ingenieros Civiles que he tenido la oportunidad de visitar ahí en Londres, lo que te dicen es, por ejemplo, los contratos NEC son contratos hechos por ingenieros para ingenieros. Claro, siempre van a necesitar un poquito los abogados, yo soy abogado, pero la piedra angular es que esos contratos tienen reglas claras que le permitan a las partes saber, nuevamente, cuáles son sus roles, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, y a partir de ahí construir decisiones que le permitan atravesar nuevamente esta turbulencia. ¿Qué es lo que hemos visto en los Juegos Panamericanos? En los Juegos Panamericanos, creo yo, se construyó una isla de eficiencia, en la que confluían buenos gestores públicos, buenos contratistas, pero además que ambas partes tenían esta caja de herramientas que les permitía gestionar adecuadamente el objeto que los unía, que es decir, construir la infraestructura. Recordemos que los Juegos Panamericanos
estaban atrasados. El Perú cuando Lima fue designada como sede de los Juegos Panamericanos, hubo un tiempo que no se avanzó. Y yo recuerdo que hubo todo un clamor público por ponerse las pilas y avanzar lo no avanzado. Es más, inclusive había unas voces que decían, ¿sabes qué? Ya no hay tiempo. Hay que dejar de lado los juegos, cedamos la sede. Felizmente, el gobierno de turno se puso las pilas y trajo gente competente, que es una gran primera prerequisito para gestionar bien las cosas. Pero además lo dotaron del marco legal adecuado y lo dejaron traer una serie de contratos, en este caso los New Engineering Contracts, los contratos NEC, como hay los FIDI, como hay los contratos japoneses, entre otros, que le permitían tener cierta flexibilidad y priorizar la construcción de la infraestructura. Ellos eligieron, dentro de todos los tipos de NEC, escogieron la F, que es un contrato de gestión que te permite, no tenían mucho tiempo, te permite priorizar el deadline antes que el costo, le permitió realizar un fast track para ir, mientras van ejecutando el diseño, ir construyendo de tal manera que pudieron llegar. Pero además, de parte de la Contraloría, además, nos permitió a nosotros ensayar el control concurrente. ¿Qué significa qué? Estar mientras suceden las cosas, para que si detectamos que hay alguna falla, no es ser generales después de la batalla, sino en el momento advertir, alertar, lo cual nos permite a todos los actores estar en la misma vereda, apuntando hacia el mismo objetivo, que es que la infraestructura se construya con la calidad contratada, y la calidad depende del alcance, el tiempo y el costo que fueron definidos en el contrato. Palabras más, palabras menos. Entonces, para nosotros mismos como Contraloría, aplicar este control concurrente y la buena voluntad de las partes, que también debo reconocer, nos dieron toda la información necesaria, tanto del sector público como del sector privado, para poder darle las alertas, hizo que haya una isla de eficiencia que le permitió al Perú contar con infraestructura de alta calidad y cumplir con el objetivo país que se había comprometido. Creo que esos fueron los grandes rasgos que hicieron que los Juegos Panamericanos, a criterio inclusive de la Contraloría, porque lo ha dicho el señor Contralor en distintos foros políticos y académicos, sea un éxito. Nosotros, de las 8 sedes que hicimos control concurrente, le vamos a hacer control posterior solo a 2 sedes. Normalmente la Contraloría en su rol tradicional lo hubiera hecho a las 8. Le vamos a hacer 2 porque hay cosas que creemos que merecen una explicación mayor de algo que pasó. Entonces, esta isla de eficiencia y esos factores que confluyeron para que los Juegos Panamericanos, tal como lo ha dicho Eduardo, sean reconocidos, creo que deben ser extendidos y deben ser analizados para tener esta caja de herramientas que le permita al gestor público ejecutar inversión pública de manera correcta. No sé si César o Eduardo, algunos de ustedes dijeron, hay 7 modalidades de ejecución de inversión pública, hay más inclusive, si contamos los núcleos ejecutores, si contamos regímenes especiales. Pero muchas veces, por ejemplo, ahora están de moda los G2G, los convenios de gobierno a gobierno, que César nos ha explicado muy bien. Pero cuando uno voltea y se pregunta, o le pregunta a cualquier gestor público, ¿cuándo yo debo escoger alguna de ellas? ¿En qué caso? ¿Para qué? Para una infraestructura que yo quiera desarrollar, ¿cuál es cómo? ¿Cuál es la idónea? ¿Cuál es la que en un análisis costo-beneficio me da un mayor valor público? Eso no está escrito. Entonces, por eso digo, hay que poner a un costado la realidad existente y hay que comenzar a construir sobre la base. Pero algo que es importantísimo, construir además sobre confianza. Porque si uno construye sobre desconfianza, comienza a poner candados y parches que en lugar de generar infraestructura eficiente, pero además íntegra y transparente, lo que ocasiona es burocracia en el mal sentido de la palabra. Y te lo dice alguien, y es bien raro que alguien de la Contraloría te diga, no construya sobre la base de desconfianza, más aún con el contexto país que tenemos. Pero, nuevamente, hay un profesor, Richard Epstein, que tiene un libro que a mí me ha marcado mucho, que es Reglas Simples para un Mundo Complejo. Ahí te dice, si tienes problemas complejos, crea soluciones simples para poder resolverlos. Porque si tú creas cosas muy sofisticadas, nadie te va a entender y todo va a ser. Luis Alonso, muchas gracias. Quería darle la palabra a César. El doctor Candela tiene un minutito, un tema que se quedó suelto. Quería comentar, gracias por el uso de la palabra, y efectivamente coincido con Luis Alonso. Hay un tema que a mí, yo creo que el eje fundamental de la ley es cumplir la finalidad para la que fue creada. Dar el acceso rápido a la población y a la sociedad en todo el país, los bienes, los servicios y la infraestructura que necesita. Descartando
la posibilidad de generarse recursos de mis colegas abogados. El arbitraje se ha convertido en una argolla. Solamente 2 cámaras en Lima se enfocan en resolver con una lista de árbitros la cantidad de problemas que hay en todo el país en materia de infraestructura. Y eso no puede ser. Esta coyuntura de la pandemia podría convertirse en una oportunidad para que más de 100.000 abogados solamente en Lima y otros miles que hay en provincias se conviertan en árbitros directos a través de una escala y un régimen que permita contratar a un abogado para arbitrar, por supuesto, con un criterio establecido en experiencia para cada tipo de obra. Pero no podemos, y seguro muchos colegas me van a mirar mal, pero más allá de mis intereses y la de los colegas, tienen que estar los intereses del país. Y es justamente lo que quería mencionar. Miren, una muestra clara de que los abogados no siempre damos las soluciones son los contratos NEC que elaboraron los ingenieros, que finalmente, con los que siempre tengo amables debates, porque son los que conocen muchas veces en la praxis el detalle de una obra que los abogados no conocemos. Solamente quería dar ese alcance porque creo que es necesario romper con esa argolla, ¿no?, que impide que el acceso a la justicia para la resolución rápida de los problemas en obras cumpla con la finalidad de la ley y la obra en sí, que es dar los servicios a la población en general en todo el país. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, César. Ítalo, una pregunta para avanzar con los temas. Los famosos expedientes técnicos que tenemos, a los cuales nos enfrentamos todos los días. ¿Cuáles que generan retrasos y sobrecostos, sobre todo para el Estado? Vienen expedientes técnicos, pues, de cabeza, con cosas inconstruibles, con temas controversiales. ¿Cómo la ley puede plantear condiciones necesarias para que se mejoren estos expedientes, así como los responsables de su elaboración? ¿Qué capacidades tenemos que pedir de ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, efectivamente, las obras que se encuentran paralizadas actualmente en el país tienen un indicador que nos llama a la reflexión, ¿no? Y la misma Contraloría, muy profesionalmente, ha venido puntualizando y identificando las desviaciones que existen en las obras paralizadas, sus causas y sus consecuencias. Nosotros en la Cámara hemos podido detectar que hasta hace un año de los 29.000 millones, que ahora ya son 31.000, entiendo, millones de obras paralizadas, el 86% se debían a unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y gobiernos locales, y un 14% al gobierno central. De estas obras paralizadas, la causa de la paralización en mayor incidencia es por la deficiencia, omisiones, errores e incongruencias en los expedientes técnicos. Y haciendo un mea culpa, nosotros lo del sector construcción también tenemos que indicar que también otro gran porcentaje, por supuesto que menor a lo de los expedientes, es la mala praxis de los constructores. Y si analizamos más allá esa menor parte que es inherente a responsabilidad de una mala praxis constructiva, nos damos cuenta que también son empresas que no son nacionales. Entonces concurrimos que el expediente técnico es importante y se llega a colegir técnicamente que hay una desviación notable entre la preinversión con la inversión. Motivos: el tiempo transcurrido y el proceso de maduración que hay en aprobar un expediente técnico. Segundo, la mala calidad del expediente técnico, porque muchas veces el perfil, la idea, sea con el sistema anterior del SNIP o invierte, nace mal. Y nace mal porque esta consultoría inicial se da como un servicio, no como una
consultoría propiamente dicha. Entonces, con un irrisorio recurso asignado a la idea o al perfil, pues no sale un producto, porque ni siquiera los estudios básicos del número grande que le llamamos en la ingeniería, como es el estudio de suelos, la geología, la topografía, se alinea a la realidad. Tenemos en el Ministerio de Transportes, y por qué no decirlo, ¿no?, bastante incidencia en malos expedientes técnicos. Nosotros tenemos asociados en la Cámara Peruana de la Construcción que día a día nos hacen llegar. Y el mínimo común es que hay una deficiencia muy notable en los expedientes técnicos. Es ahí donde nosotros, a través de las coordinaciones con el Colegio de Ingenieros del Perú, a través del capítulo de Ingeniería Civil, también hemos hecho seminarios y foros donde también se ha acuñado un nuevo término, que es el conflicto que existe de interés técnico. Vale decir que cuando un funcionario X se encuentra en la planilla de un portafolio y ha ocupado el cargo, por decir, de director de estudios, y con todo derecho posteriormente pasa a ser un director ejecutivo y él aprobó el expediente anterior en su calidad de director de estudios, en la vida va a aceptar después de 3 años con otra resolución decir lo que él firmó. Entonces hay una incompatibilidad técnica, hay un conflicto de interés técnico, digamos, para ser más preciso, que hace que esto no ocurra. Y estamos defendiendo y luchando con el estandarte de la Cámara Peruana de la Construcción, que no necesariamente el contratista tiene la culpa, o la empresa constructora. Y en eso felicito a Alonso, que es un funcionario de primer nivel, y efectivamente lo que debemos hacer las constructoras es generar una ingeniería de valor al proyecto y crear la isla de eficiencia que dice Alonso. Yo creo que lo que buscamos nosotros como constructores, y hablo a nombre del gremio de la construcción, es hacer las cosas bien, ¿no? No se trata de usar el negocio como un medio para satisfacer grupos o satisfacer y crear plusvalía a los accionistas. Yo creo que en un mundo moderno, sostenible, hay que generar valor hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera de la sociedad. Yo creo que en la medida, y recojo lo que dice Alonso, y a nombre del comité y de CAPECO, con la venia del señor presidente, y a todos los presentes, creo que tenemos que asumir ya un compromiso de buscar la integridad, la moralidad, la eficiencia, y que la actividad pública y los valores y los principios que rigen la contratación pública pues se cumplan, no literalmente se diga o se escriban en un papel. Yo creo que en la medida que podamos, Eduardo, y estamos con la línea, y tú lo sabes porque participas dinámicamente con nosotros, y vamos a conseguir el objetivo. Yo creo que también en la última visita protocolar que le hicimos al señor Contralor, notamos una disposición a aplicar el control concurrente ya a los estudios, a los proyectos, ¿verdad?, los expedientes técnicos. Yo creo que eso es algo que la van a achuntar y van a contar con el apoyo, porque ¿qué más quisiéramos nosotros que el producto final de la ingeniería sea el mejor para el país? Yo creo que por ahí viene la línea. Gracias, Ítalo. Una pregunta, a ver para cuál de los panelistas se animas a responderla. ¿Qué requisitos deberían plantearse en la norma para poder seleccionar correctamente a las empresas que puedan cumplir con la ejecución de un proyecto en óptimas, definitivamente, condiciones? A ver, César. Sí, yo creo que una nueva ley de contrataciones, si me permite, debe enfocar en recoger la experiencia de las empresas. Creo que el enfoque de las normas se están dando básicamente en la experiencia de las personas. Y las personas son transitorias. Más allá de su buena capacidad, tenemos que revalorar la experiencia de las empresas. Por eso era mi atingencia la observación de la directiva de la RNP, que ha inhabilitado transitoriamente a más de 500 empresas nacionales y extranjeras, estando en una coyuntura en la que tanta falta nos hace contar justamente con la mayor capacidad de competencia,
para que el mismo Estado tenga mayores ofertas y, por supuesto, pueda acceder de esa manera a este beneficio. Lamentablemente, la mayoría de requisitos y solicitudes técnicas de las instituciones se encaminan a sutilmente muchas veces a redireccionar el otorgamiento de buena pro a algunas empresas que o solamente un ingeniero en todo el país cuenta con las acreditaciones suficientes. ¿Por qué el que tiene experiencia en colegios no puede construir hospitales? ¿Por qué el que tiene hospitales no puede construir colegios si su experiencia es la construcción? ¿Quién ha dicho que hay una especialidad en el objeto natural de una contratación? Son criterios que tampoco están establecidos en la ley o en el reglamento y que creo se deben insertar. Coincido con Luis Alonso respecto a la necesidad de establecer criterios para que no haya un exceso del uso de convenios con organismos internacionales que en muchos casos puede haber sido exitoso, pero que no siempre, que solamente han sido utilizados por lo general para cubrir de un manto aparente de no corrupción la ejecución de una contratación pública. Entonces, el costo para el Perú y para el Estado es que todos, a través de los impuestos, tenemos que generar una renta a estos organismos que muchas veces no se especializan en la ejecución de proyectos, como la OIM o la OEI, que son organismos respetadísimos en otros temas. Pero ¿qué tiene que ver el organismo internacional de migraciones supervisando y llevando a cabo ejecución de obras? Por favor. Entonces, sí puedo redirigir la obra solamente a los que construyen colegios, pero me dan toda la herramienta y todo el manejo para escoger organismos que no necesariamente tienen un criterio suficiente para poder llevar a cabo la ejecución de estos proyectos. Gracias, Eduardo. César, muchas gracias. Luis Alonso, te quería molestar con una pregunta, la están haciendo a través del panel de los que están participando. Indican, ¿consideran ustedes que sería oportuno incluir en la Ley de Contrataciones del Estado los criterios de evaluación en el plazo de ejecución, donde se pondere con el plazo, ¿no? a la empresa, tomando en cuenta que la Ley de Contrataciones del Estado considera entre sus principios la eficacia y la eficiencia en una obra? Gracias, Eduardo. Creo que está conectado con la pregunta anterior y con lo que ha dicho, bien ha señalado César. Yo creo que, a ver, cuando uno tiene que contratar a una empresa constructora, a cualquier persona, el primer problema, y los economistas lo han planteado bien, que enfrente es un problema de selección adversa. Yo no sé a quién estoy contratando, entonces necesito ciertas señales de mercado para que me digan si esta persona va a estar incapaz de cumplir con lo que yo necesito. Y para eso yo sí creo que hay que pensar fuera de la caja, porque como ustedes bien han dicho, nosotros estamos poniendo reglas. Tradicionalmente hemos puesto una serie de reglas que tienen que ver con la experiencia de los profesionales, etcétera, pero que cuando vemos en la cancha no nos han asegurado mucho. Pero además, el segundo punto que tenemos que ver, y va señalado con lo que estás preguntando, es un problema de riesgo moral. Es decir, primero tengo que verificar que contrate al idóneo, pero la idoneidad en dos puntos, como bien dice César, en capacidad técnica, pero además yo considero, y desde la Contraloría postulamos eso, en idoneidad en transparencia, en comportamiento ético. Creo que esas son las dos grandes cosas que se deben ser bastante fuertes, en capacidad técnica y en comportamiento íntegro o ético. Allí sí, yo siempre me preguntaba, por ejemplo, el otro día estaba, la ignorancia, como no soy ingeniero, me hace hacerme estas preguntas de, oye, veía un concurso público para un hospital de tipo 3.1 y veía que ponían como requisito haber construido X número de hospitales 3.1. Y ahí eso me lleva a pensar lo que dice César y lo que dice Ítalo. Oye, pero yo decía, ¿y si una empresa que está saliendo al mercado, que ya ha comenzado a hacer obras, que ya tiene cierta experiencia nacional, una empresa mediana y quiere ser grande, ha hecho, no sé, 50 hospitales 2.2, que es una categoría más baja, o 2.3, el 3.1, ¿por qué no puede calificar esa experiencia como para hacer ya un 3.1 y hacerla surgir? De repente no se puede, pero son preguntas que uno debe hacerse y que la traigo a la mesa. De repente es tonta mi pregunta, pero lo traigo a la mesa porque son cosas que normalmente yo no escucho que se hagan. Y que creo que sí hay que poner por la mesa, porque si uno, claro, ahí me voy a Einstein,
si uno espera resultados distintos, tienes que traer cosas distintas, tienes que tratar de hacer cosas distintas, porque además lo que necesitamos para la pluralidad de postores y el principio de libre concurrencia que está desde la Constitución hasta las leyes, es que necesitas cada vez más actores, necesitas nuevos jugadores sobre la mesa y más jugadores, porque la competencia va a hacer que todos mejoren y generar un círculo vicioso hacia arriba. Contratada a la persona, viene cómo nos aseguramos, y es lo que dice Eduardo, que la persona y la empresa se comporte bien. Y ahí los contratos nos ayudan, pero un contrato bien diseñado, porque los contratos son un conjunto, contienen un conjunto de incentivos para las partes. Cuando tú estableces bien obligaciones y derechos, tú estás estableciendo incentivos. Cuando tú asignas bien riesgos, que en la construcción, para mí la construcción es altamente riesgosa, cuando tú asignas riesgos a las partes y sobre la base de eso, obligaciones, tú también tienes que establecer consecuencias para el incumplimiento de esas obligaciones. Si las reglas están claras y las consecuencias del incumplimiento están claro, lo que tienes que hacer es simplemente cumplir los contratos y la legislación debe orientar hacia eso. Allí, incentivos claros son los que están establecidos, por ejemplo, ahorita en la memoria de los contratos NEC. Si yo, lo que tú dices, si yo acabo antes de tiempo, tengo que establecer primas que me generen, para generar una verdadera ingeniería de valor. Si yo traigo procedimientos constructivos que van a hacer que yo termine antes una obra, adelante el calendario, y eso genera un ahorro, ¿por qué no establecer no solo incentivos, como dijo César, para el funcionario público, sino también para la empresa constructora y establecerle primas, establecerle una suerte de bonos para que si yo termino antes, le voy a ahorrar gastos generales, gastos de pago y de tiempo a la entidad y a algunos aspectos no monetarizados, como el costo de oportunidad de tener una infraestructura realizada, y le podría dar un pago por ese ahorro en tiempo, que lleva a mi criterio un corre costo, a la empresa. ¿Y por qué no? Ese valor que genera, ¿por qué no generarlo en una puntuación que le permita para cuando él compita por otros procedimientos tener mayor puntuación? Nosotros alguna vez con el Contralor conversábamos de que el RNP, el registro de proveedores, debería ser el registro de cómo me he comportado yo en mi vida como proveedor del Estado. Y cuando yo haya incumplido contratos, así como tenemos licencias de conducir que nos puntúan del 1 al 100, y si cometimos una infracción menor nos quitan 5 puntos, y si nos portamos bien nos dan un bono, debería ser algo similar. Si yo cumplo mis contratos, debería tener mayor bono. Se me ocurre ahorita, en caliente, si conforme a la pregunta de nuestro amable audiente, me comporto bien y termino antes porque he traído a colación procedimientos de ingeniería, procedimientos constructivos que generan mayor eficiencia, que hacen que yo termine antes y por lo tanto ahorro el costo, ¿por qué no darle puntos? Si por el contrario, si me he portado mal, si he incumplido, porque también no hay temas perfectos aquí, ante temas evidentemente incumplimientos dolosos, incumplimientos no excusables, también que me reduzcan puntos y que me castiguen lo que más me duele muchas veces, que es no poder postular para nuevos proyectos que me hagan competitivo y generar lucro, que es lo que cualquier empresario de manera correcta busca pues, hacer, ¿no? Muchas gracias, Luis Alonso. Waldir, ¿tenías una acotación, por favor? Adelante. Sí, en efecto, tan solo resaltar o llamar la atención de este importante foro, lo que es muy bien, se aborda la parte técnica, se aborda la parte de modificaciones legislativas, pero también debe tenerse en cuenta el contexto macro de la situación política y económica del país. Vemos cómo se ha levantado durante cerca de 2 meses una prédica que aborda nada más y nada menos que un cambio integral de nuestro marco constitucional y con la eventualidad de un peligro en la incidencia de ese sistema de garantías y de libertades para la propiedad, para la iniciativa privada, incidentes en la economía del país. Entonces, gracias a Dios que existe una suerte de sentir mayoritario, un pensamiento mayoritario en lo que es el órgano legislativo, en pro de garantizar una continuidad de lo bueno de ese marco político, económico, constitucional que ya tenemos en vigencia, ¿no? Así que eso es muy importante. Si no se garantiza un marco de sistema de protección a los derechos, a la propiedad, a la iniciativa, a la libertad de empresa, digamos que difícilmente
una parte técnica podría tener viabilidad. Debemos señalar, por ejemplo, que en el Congreso existe ya, por ejemplo, una iniciativa, si mal no recuerdo, de un congresista de Acción Popular Aragón para una suerte de agilización o destrave ya de muchas de las obras que están en situación de paralización. Entonces, en el Congreso hay esa disposición a marchar en ese sentido y también invitar a los representantes de la institución a que, como el día de ayer que se recibía en el despacho congresal de Somos Perú a los integrantes de la Sociedad de Minería y Petróleo para hacer una explicación clara sobre el tema del gas de camisea, también se puedan desarrollar esta suerte de conversatorios a nivel macro de las bancadas parlamentarias para incidir y concientizar esa necesidad, ese espíritu de cambio, enmarcado pues también en un tema de continuidad económica y de estabilidad política, que al parecer a partir del día de hoy se va a encauzar a la luz de los hechos a los que estamos asistiendo. Bueno, y finalmente también sí, en cuanto al tema del arbitraje, coincidir con el destacado expositor sobre la suerte de anomalías que la institución arbitral ha venido afrontando en los últimos años y que el Estado de manera inconsulta también, mediante legislación, ha puesto requisitos o impedimentos o trabas para que contratistas puedan acceder al mecanismo arbitral, como por ejemplo el tema de las cartas fianzas también a la hora de solicitar medidas cautelares. El arbitraje, conforme a un estudio de la Contraloría de hace algunos años y de la Universidad Católica, el Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, ese mito de que el Estado siempre pierde, ese mito no es cierto. Ese mito, a la luz de estos importantes esfuerzos académicos y de investigación que hicieron estas instituciones, quedó desvirtuado. Entonces, la institución arbitral también debería ser potencializada, reforzada y también regulada y normada en un sentido de que pueda lograr su propósito de ser un mecanismo ideal de resolución de las controversias. Por lo demás, esa es nuestra intervención y el despacho del congresista Wilmar Helera y nuestro congresista que integra la Comisión de Vivienda, la Comisión de Transportes, que tienen injerencia directa en la materia, está dispuesto a ser ese ente canalizador vía un proyecto de ley, ¿no? Y por la bancada del Grupo Parlamentario Somos Perú. Muchas gracias. No, las gracias a usted y desde ya le tomamos la palabra para poder organizar esta mesa de trabajo que todos estamos claros de que es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Agradezco bastante en nombre de la Cámara a todos los panelistas que han participado en este conversatorio, a César, a Luis Alonso, a Ítalo y al mismo señor, al doctor Waldir, que nos ha aclarado algunas cosas. Sin más que agradecerles, quiero darle la palabra a nuestro presidente, ¿no? A Jorge Zapata, para que nos pueda dar unas palabras para cerrar este conversatorio. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas noches con todos y las felicitaciones a Luis Alonso, Ítalo, César y todos los que han participado en este importante evento de CAPECO para promocionar y dar a conocer que estamos trabajando en la nueva ley de contrataciones porque es una necesidad, y más que una necesidad, una urgencia. CAPECO ha consensuado con otras entidades esta necesidad y todos han coincidido en que la ley de contrataciones públicas en este momento tiene una obsolescencia porque no ha permitido pues, que el país desarrolle su obra pública como es debido, ¿no? Y la obra pública es fundamental para el desarrollo de los países. Eso lo sabemos los ingenieros, lo sabemos los constructores y lo saben también los políticos. Pero lamentablemente no hemos tenido los canales suficientes para que esto se destrabe. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a trabajar juntos, y esto es lo importante de haber convocado a otras entidades, lo ha mencionado el presidente del Comité de Obra Pública, que se ha trabajado con el Colegio de Ingenieros del Perú, estamos
convocando a congresistas, a sus asesores, para que trabajen juntos con nosotros en proponer una buena norma. Estamos trabajando con consultores, como es el caso de quien nos ha acompañado también en una ponencia, y estamos haciendo que esto sea un trabajo mancomunado, conjunto, para que salga bien y podamos superar esta situación por la cual pues tenemos cerca de 24.000 millones de soles en obras públicas paralizadas. Para un país que tiene 160.000 millones de dólares de déficit de infraestructura, esto es un crimen. Y todos juntos tenemos que superar esta situación. Así que muchas gracias a todos los concurrentes. Hay que reconocer su participación y su interés en que esto salga adelante, y por supuesto vamos a agradecer mucho más su colaboración para que todos juntos saquemos una buena ley de contrataciones de una vez por todas. Muchas gracias.